Ya vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy es acerca de geometría analítica en R2. Ya. Entonces, vamos a ver geometría analítica. Más que todo, ¿qué es geometría analítica? Es simplemente geometría, pero básicamente con ecuaciones. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer geometría con ecuaciones. Recordemos que ya vimos que la ecuación lineal representa una recta. La ecuación lineal representa una recta en el plano. Entonces, por ejemplo, ese sería un ejemplo de algo que vamos a usar en geometría analítica. Entonces vamos a ver ecuaciones de recta y de conos. Bueno, de cónicas, mejor dicho. Que incluyen a esferas y parábolas, elipses, etcétera. Ahorita vamos a ver nomás rectas y, y circunferencias. Esa es la que vamos a ver hoy. Ya. Entonces empezamos geometría analítica. Entonces, ya vimos que la recta, el punto y el plano eran conceptos fundamentales que no se pueden definir, pero sí determinan estas relaciones fundamentales, entre los cuales es importante tomar en cuenta esto, que nos va a servir para definir una recta, que dos puntos determinan una única recta en el plano que pertenecen. Es decir, si están dos puntos en un plano, solo va a haber una recta que va a pasar por uno de ellos. En cambio, por un punto, hay infinitas rectas que pasan por ese punto. O sea, esta, por ejemplo, esta. Bueno, no están pasando por ese punto. Por ejemplo, a través de un punto hay infinitas rectas, pero a través de dos puntos hay solo una única recta. Entonces, vamos a empezar primero, bueno, ya sabemos qué es punto. Aquí vamos a ver puntos en dos dimensiones, es decir, cada punto es considerado como un par ordenado de coordenadas X y coordenadas Y. Entonces, vamos a empezar viendo la distancia entre dos puntos, que se puede obtener siempre y cuando nosotros sepamos las dos coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo de vértices ABC y sus respectivas coordenadas. Entonces, en este vértice, por ejemplo, si nos pidieran obtener la longitud de A a C, nosotros vemos que en X están iguales y simplemente sería de aquí esta longitud, de 3 a menos 2. Entonces, ¿cómo obtenemos esa distancia? Pues sería básicamente 3 menos 2, que es igual a 5. Lo mismo con el lado BC. El lado BC, la coordenada en Y es la misma, pero la coordenada en X es la que varía. Ahí se pone un valor absoluto también para tomar en cuenta que siempre vamos a considerar valores positivos. Por ejemplo, acá, este valor en cambio sería menos 3 menos 2. Menos 3 en X y menos 2, ya que en Y no varía, entonces esta distancia también sería 5. Ahora, entonces vamos a ver que también podemos obtener la distancia entre estos dos puntos, entre A y B. Y para eso vamos a considerar este triángulo rectángulo, en el cual nosotros vamos a sacar la hipotenusa, que recordemos que es Pitágoras. En este caso sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, porque este lado mide 5, este lado mide 5. Entonces sería igual a, a 50 a 5 raíz de 2. Entonces ese es el cómo se puede obtener la distancia entre dos puntos que no están en el mismo, que varían sus coordenadas en X y en Y. Entonces la fórmula que vamos a usar es la que está aquí, que es la que básicamente lo que acabamos de ver. Para obtener este 5, tenemos que restar las coordenadas en X. Para obtener este 5, tenemos que restar las coordenadas en Y. Entonces, esta sería la fórmula de la distancia. Si sea la distancia entre dos puntos, A y B, donde A tiene coordenadas x1, y1 y B tiene coordenadas x2, y2, está dada por esta fórmula, que básicamente es Pitágoras, lo que se hizo acá, Pitágoras y la distancia entre las coordenadas. Entonces, por ejemplo,
para este ejercicio me piden determinar si el triángulo ABC es isósceles. Entonces, ¿cómo determinamos el triángulo ABC es isósceles? Pues viendo si hay dos lados iguales. Entonces, por ejemplo, el segmento de AB o la distancia de AB sería igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2. Bueno, tendría que definir primero cuál es el punto 1. Es indiferente eso, podemos escoger en cualquier orden cuál sea el punto 1. Entonces yo escogeré, por ejemplo, este es el punto 1. Entonces sería primero x1 menos x2 sería menos 2, menos 8. Eso no va a influir, profe, que cojamos cualquier punto como primero. Sí, no influye, eso no influye. El orden, tú puedes escoger este como 1 y este como 2 o al revés. No va a afectar en nada, porque al fin y al cabo es una resta al cuadrado y eso no importa el orden. Entonces, por ejemplo, obviamente si tú escoges este como x1, en la casa era como y1. O sea, no es que vas a escoger x1 y luego vas a escoger la calle 1. Entonces eso sí estaría mal. Entonces este es el punto 1, entonces este es x1 y este es y1. Entonces el otro sería 0 menos 7 al cuadrado. Y la distancia de A entre B sería, por ejemplo, aquí 10 al cuadrado más 7 al cuadrado. Pitágoras básicamente. 100 más 49 es igual a 149. Es decir, la distancia entre A y B es 149. Entonces así debería ser con todos. La distancia entre B y C sería la raíz cuadrada. De nuevo aquí puedes escoger cualquiera de los dos como punto 1. Es indiferente. Entonces escogeré B como punto 1, por ejemplo. Entonces sería 8 menos 8 al cuadrado más 7 menos menos 2 al cuadrado. Entonces la distancia entre B y C va a ser igual a la raíz cuadrada. Aquí es 0. 8 menos 8 es 0. De aquí sería 7 más 2, 9 al cuadrado. Y esto es igual a 9. Entonces esta distancia es 9. Y finalmente la distancia entre A y C será la raíz cuadrada. De nuevo escojo cualquiera como punto 1. Cogeré el A, no hay problema. Menos 2 menos 8 al cuadrado. Más 0 menos menos 2 al cuadrado. Entonces aquí tenemos, aquí es 10 al cuadrado. Más aquí es 8 al cuadrado. No, que es que 8. Esto es 0, no es 6. Esto es 0, menos menos 2. Entonces, esto me queda, esto es al cuadrado. Me queda 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces, más 4 sería 104, raíz de 104. Entonces, ahí podemos ver que no es isósceles, ningún lado es igual. Un lado es 149, raíz de 149. Y el otro lado es raíz de 104. Y el otro es 9. Entonces no es isósceles, es escaleno. Y así se puede obtener la distancia entre dos puntos cualesquiera, siempre y cuando tú sepas las coordenadas con esta fórmula que está aquí. Ya. Entonces, continuando. También tenemos lo que podemos ver, por ejemplo, en esta ecuación, en este gráfico, podemos ver que el punto 2,1 es la mitad de 0,1 y 4,1. Es decir, si sacamos las distancias entre el punto R y el punto de aquí, va a ser igual a este punto con el que está acá. Lo mismo con este punto. Eh, este punto es el punto medio entre Q y P, ya que la distancia entre este punto con Q va a ser igual que la distancia entre este punto con P. Ambas distancias son iguales. Entonces, se puede ver que, por ejemplo, en este caso, la coordenada en Y en todos son iguales. Y en este caso la coordenada en X de todos son iguales. Y se obtuvo el punto medio obteniendo lo que se conoce como la semisuma, es decir, la suma dividido para 2. Entonces, por ejemplo, aquí es 0 más 4, y ahí estuvo el 2, y acá 3 menos 2,
Sería 1 dividido para 2, 1/2. Entonces eso de ahí se puede aplicar en caso en general. Es decir, si tengo dos puntos cualesquiera y quiero obtener el punto medio, para obtener se utiliza esa fórmula. Sea el punto 1, x1, y1 y el punto 2, x2, y2. Entonces yo lo que hago es el punto medio, es decir, un punto tal que sea igual distancia, equidiste desde ambos puntos. Esta distancia sea igual a la de acá, se obtiene con esta fórmula. La semisuma de las coordenadas en x y la semisuma de las coordenadas en y. Por ejemplo, en este caso, yo puedo ver que el punto medio va a ser igual a x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, también de nuevo es que el punto 1 puede ser cualquiera, no un problema. Entonces sería, por ejemplo, yo que este es punto 1, bueno, y dice punto 1, ya no importa, menos 3 más 5 sobre 2 en x y menos 2 más 3 sobre 2. Entonces ahí puedo ver que aquí me va a quedar 2, sería dividido para 2, 1. Y aquí 1 dividido para 2, 1/2. Entonces, por ejemplo, este sería el punto medio, el punto M que está aquí. 1,1/2. Se lo obtiene con esta fórmula. La semisuma en X con la semisuma en Y. Ahí dejé una en blanco. Ya. Entonces ahora vamos a ver lo que se conoce como ecuación de la recta. Entonces, no sé si ya vieron vectores. No lo vamos a ver aquí en matemáticas. Porque supone que lo ven de haber visto en física. Igual no vamos a profundizar mucho en eso. Entonces traté de no profundizar mucho en eso. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dan dos puntos cualesquiera. Digamos que es P2 y X2. Que a lo P2 y P1. Entonces tengo dos puntos. Yo sé que, como ya vimos, que dos puntos me definen una única recta, que es la recta L que está aquí. Entonces yo quiero hallar una fórmula general para el resto de puntos Px, y que también pertenecen a esa recta. Entonces, es decir, P1 y P2 me definen la recta y de ahí yo quiero ver cómo tienen que ser los puntos que pertenecen a esa recta. Entonces aquí utilizan un análisis vectorial, que no lo vamos a ver, está en el libro. Pero el punto es que si yo tengo un punto P1 y P2 que pertenecen a esa recta, el P1 es X1, Y1 y P2 es X2, Y2, entonces cualquier punto, Px, Y, que también esté en esa recta, tiene que cumplir lo siguiente. Tiene que cumplir que X menos X1 sobre X2 menos X1 es igual a Y menos Y1 sobre Y2 menos Y1. Entonces tiene que cumplir cualquier punto, tiene que cumplir esta ecuación. Cualquier punto que pertenezca también al- a la recta L. Entonces, déjenme ver si, no traje el libro. Pero bueno, esta sería la ecuación de la recta con dos puntos. Dado dos puntos cualesquiera, esta sería la ecuación de la recta que traza esos dos puntos. Y con esta ecuación podría obtener cualquier otro punto que también pertenezca a esa recta. Entonces también podemos hacer un análisis. Si se conocen las intersecciones con los ejes coordenados, digamos que, es decir, se intersecta en el eje X, en el punto A, 0, y en el eje Y, en el punto 0, B, entonces nosotros podemos reemplazar aquí estos dos puntos. Es decir, por ejemplo, aquí la recta, como la ecuación es como vimos x menos x1 sobre x2 menos x1 es igual a y menos y1 sobre y2 menos y1. Entonces esta es la ecuación de la recta con dos puntos. Entonces si yo conozco las intersecciones, yo sé que pasa por estos dos puntos, por el punto A, 0 y el 0, B. Entonces estos valores los reemplazo aquí. Me va a quedar, sería x menos a, por ejemplo,
sobre 0 menos a es igual a y menos b sobre 0 menos b. ¿Sí? Sí, eso sería la ecuación, ese sería, por ejemplo, representando aquí. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es decir que es a menos x sobre a. Bueno, multiplicar, mejor dicho, multiplicar por menos 1 a ambos lados. Te va a quedar, por ejemplo, x menos a sobre menos a es igual a y menos b sobre menos b, quitándolo del 0. Entonces aquí multiplica ambos lados por menos 1. Entonces multiplicas ambos lados por menos 1 y te queda x menos a sobre a es igual a y menos b sobre b. Entonces aquí tienes x a menos 1 es igual a y sobre b menos 1. Entonces, mm, dejen ver un rato que no queda la ecuación que esperaba. Entonces si yo reemplazo a 0. Aquí está mal. Y1 es 0. Aquí está mal. Miren, por ejemplo, ese error es común. Voy a poner aquí. Aquí yo dije que P1 era este, entonces Y1 debe ser 0. Y aquí debe ser B menos 0. Entonces ahí sí, ahí está bien. Entonces ahí déjeme borrar esto. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar x menos a sobre menos a es igual a y sobre b. Entonces ahí puedo ver, allá. Entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados de nuevo. Voy a poner bien el igual. Entonces me va a quedar x menos a sobre a. Menos 1 se multiplica con el denominador y acá te va a quedar menos y sobre b. Entonces esto te queda x sobre a menos 1 es igual a menos y sobre b. Entonces finalmente te queda x sobre a más y sobre b es igual a 1, que se conoce como forma simétrica de la ecuación de la recta. Es decir, si tienes esta forma, tú puedes ver dónde son los cortes con el eje x y con el eje y. Ahora, en la ecuación esta ecuación, nosotros podemos reemplazar estos valores y decir, bueno, o sea, otros valores distintos. Decir que la resta entre y1 y y2 es igual a que la resta entre x2 menos x1 menos es igual a b. Y que esto de aquí sería c. Entonces, reemplazando todo en la ecuación principal, en esta que está aquí, vamos a tener que la ecuación de la recta se puede expresar de esta manera. Ax más by más c, donde esta es la más conocida, que se conoce como ecuación general de la recta en el plano. Entonces, esta es la ecuación general de la recta en el plano, donde ya vimos que a, b y c tienen estos valores. A, b y c. Y esta es la ecuación general de la recta en el plano. Ya. En- ya. Entonces, si esa sería la ecuación, solo quiero ver que esté bien estos valores. ¿Dónde están? Ya. Entonces, ahora también vamos a ver algo muy importante, que se conoce como la dirección de la recta. La dirección de la recta, es decir, bueno, la dirección, que se define por este vector que se llama el vector normal a la recta ortogonal. El vector normal,
que se determina como A, B, donde A y B son los valores que acabamos de ver acá. A, B, esos que están aquí. Entonces, n de A, B es un vector que es ortogonal a la recta L y por lo tanto también nos va a servir para definir su dirección, ya que dependiendo de la recta, la dirección de la recta, la dirección de este vector ortogonal va a cambiar. Entonces, otra forma de definir la recta es conociendo esa dirección, es decir, conociendo A, B y conociendo el corte con el eje Y. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo veo que este es el corte, le llamaré B al corte, y este de aquí es el vector ortogonal. Entonces aquí sería, este sería phi. Este no se nota que es phi. Este ángulo sería phi. Y este sería teta, que es el ángulo que forma el vector ortogonal. Entonces después de realizar un poco de geometría, me queda que esta recta que está aquí, también puede ser expresada usando el ángulo que forma con el eje X y con el corte de esta manera. Y igual tangente de phi, X más B. Entonces, este ángulo es el ángulo que forma la recta con el eje X y este B es el corte con el eje Y. Entonces, esa es otra forma de expresar la recta que vamos a ver que es muy útil. Y vamos a ver que este tangente de phi tiene su propio nombre, que es una cantidad muy conocida para las rectas. Entonces, eso de ahí es lo que se conoce como pendiente de la recta. La pendiente no es nada más que este ángulo, este tangente de phi, mejor dicho, que determina qué tan inclinada qué tan inclinada está o no está la recta. Entonces, tangente de la recta, la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva, bueno, puede ser, sí, positiva del eje X, está bien. Entonces, se nota el pendiente de la recta, que se puede notar como es igual a tangente de phi, o sea, este angulito que está aquí. Y se considera, mejor dicho, es como la razón entre la elevación y el avance. Entonces, más o menos, si yo tengo dos puntos, aquí está la ecuación. O sea, si tengo dos puntos con coordenadas P1 es igual. Aquí también no importa el orden, pero voy a decir que este es P1, X1, Y1. Aquí va a decir P2 es igual a X2, Y2. Si yo tengo, entonces yo los intersecto, los uno con la línea recta que lo une a los dos. Entonces, yo puedo sacar la pendiente de esa recta con esta fórmula. Ya que como les dije, es el tangente. Entonces, por ejemplo, es básicamente, este sería phi, el tangente de phi, esa es la pendiente, esa es la pendiente. Y esto es igual al opuesto, que sería, si se dan cuenta, y2 menos y1, este lado que está aquí, sobre y adyacente, que sería x2 menos x1. Entonces, esta es la fórmula para hallar la pendiente, donde y2 menos y1, que lo y1 menos o bueno, también como les dije, el orden no importa, puede ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1, o al revés, siempre y cuando el orden que esté acá arriba sea el mismo que está acá abajo, si no, así estaría mal. Y esta fórmula sirve si x1 no es igual a x2, o sea, x1 menos x2 es 0, no es 0, porque en ese caso la pendiente es indeterminada o también dices es infinita. Por ejemplo, cuando es horizontal, usando la fórmula, te queda que la pendiente es 0, o sea, las rectas que son paralelas al eje X, que tienen igual pendiente que el eje X, tienen pendiente 0, son horizontales. En cambio, las rectas que son paralelas al eje Y, es decir, son verticales, tienen pendiente infinita, porque te quedaría una división para 0, entonces pendiente infinita tienen esas rectas. ¿Ya? Entonces, si tenemos la pendiente y tenemos un punto cualquiera, eh,
por ejemplo, si yo tengo la pendiente, yo tengo un punto y tengo la pendiente, que sería este el tangente de este ángulo, entonces va a haber una única recta que pasa, que cumple esa característica, y se la puedo obtener con la conocida ecuación de recta punto pendiente. O sea, en esta ecuación es la ecuación de la recta cuando tienes la pendiente de esa recta y tienes el punto y0, x0. Entonces con esta ecuación tú tienes la ecuación de la recta de ese punto. Por ejemplo, aquí me dicen que determine la ecuación de la recta L que contiene el punto P4,2 y que es paralela al eje X. Entonces yo aquí puedo ver que quieren que sea paralela al eje X. Esto quiere decir que la pendiente sea 0. Por lo tanto, y que pase por el punto 4,2. Entonces utilizando la ecuación de la recta punto pendiente, yo sé que sería Y menos Y0, que en este caso sería 2, es igual a la pendiente que es 0, X menos 4. Entonces esto se cancela y te queda que la ecuación de la recta es Y igual 2, que efectivamente era lo que esperábamos, ya que esto es una recta horizontal que pasa por el corte en Y igual 2 y debido a eso contiene el punto 4,2. Entonces esta ecuación me permite obtener la ecuación de la recta con pendiente m que pase por el punto x0, y0. Tal y como se hizo aquí, bueno, aquí no era tan útil porque la pendiente resulta ser 0, pero igual se pueden realizar ejercicios. Entonces vamos a hacer este ejercicio, que es de la tutoría, que me dicen que si se desea la recta de la ecuación que está ahí, forme con los ángulos coordenados, con los ejes coordenados, un triángulo cuya área es 16 unidades cuadradas, entonces la suma de todos los valores de K que hacen eso posible es. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo que haremos es lo siguiente. Entonces, esta recta, por ejemplo, podría ser de esta manera. X más 2y más K igual 0. Entonces, aquí me dicen que saque que formen un triángulo rectángulo con los ejes coordenados, es decir, que formen, por ejemplo, en este caso se formaría este triángulo, este que está aquí. Y me piden hallar el área, que esta área sea 16 unidades cuadradas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que este no sería el único, porque, por ejemplo, podría ser que esté acá. Ah, bueno, no. De hecho, la pendiente en este caso es constante y no debería ser así. Bueno, ya la pendiente es decir, este de aquí. ¿Cómo podría sacar la pendiente en una ecuación que yo sé? Por ejemplo, en este caso, lo recomendable es transformar esta ecuación a esta forma. Despejándola. Sí, o sea, despejando la y. A esta forma, mejor dicho. No olvidemos que tangente de phi es la pendiente, entonces sería, por ejemplo, y igual a mx más b. Entonces lo mejor es transformarla de esta manera para ir a obtener la pendiente. Entonces vamos a hacer eso. Y quiero obtener la pendiente. Aquí lo que hago es despejar la y más k. Entonces aquí sería, por ejemplo, paso lo otro restar. ¿Mande? Daría menos un medio. Creo que sí. Daría menos un medio. Porque paso al otro lado y luego paso a dividir. Sí, daría menos un medio. Menos K. También quiero ver el corte. Esto es lo bueno. Esto es como que es una de las formas más útiles de representar la recta. Porque puedes ver el corte también. Entonces, por ejemplo, sería menos un medio por X menos K medios. Entonces aquí puedes ver que la pendiente es menos un medio. Ah, de hecho, sí está más o menos por así sería. Está bien. Entonces, habrían dos casos.
Por ejemplo, uno sería este caso y el otro sería, por ejemplo, si lo grafico acá, en la que justamente también me daría un triángulo un triángulo con los ejes y puede ser que esta área sea 16 unidades cuadradas. Entonces necesito que esta área sea de 16 unidades cuadradas. Entonces, por ejemplo, entonces yo quiero saber cuánto mide esto, que sería la base del triángulo, y cuánto mide esto, que sería la altura, para aplicar fórmulas y ver y ver que eso me dé 16. Entonces la altura, como el que sería el corte, yo lo puedo ver aquí. No olvidemos que cuando yo represento la ecuación de esta manera, yo aquí tengo la pendiente y aquí también tengo el corte con el eje Y. Entonces yo ahí veo que el corte es el que está aquí, que sería menos K medios. Entonces este sería, por ejemplo, menos K medios. Y además me falta saber este valor. Este valor lo obtengo ya recordemos que para obtener, bueno, ya lo vimos en funciones, pero por si acaso, los cortes, por ejemplo, los cortes con el eje X, los cortes con el eje X se da cuando el valor de Y en la función vale 0. Bueno, en la recta vale 0. Entonces yo lo que haré es eso, decir que Y es igual a 0, y ahí voy a obtener los cortes con el eje X. Por ejemplo, si yo digo que Y es 0, entonces sería X más 2 por 0 más K igual a 0. Entonces aquí puedo ver que X es menos K. Es decir, este corte sería el menos K, 0, dependiendo obviamente del valor de K. Entonces, por ejemplo, si K fuera negativo, entonces estaría en este caso. Si K fuera positivo, estaría acá la recta. Porque si K fuera positivo, entonces este sería sería negativo, estaría por acá. Y este estaría por acá abajo. Entonces ahí yo puedo ver que el área de ese triángulo sería la base, que es K, área del triángulo, es igual a la base por la altura sobre 2. Y esto va a ser igual a 16, según el problema, unidades cuadradas. Entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, que me queda K cuadrado sobre 2 es igual a 2 por 16. Eso quiere decir que K cuadrado es igual a 4 por 16. Aquí puedo ver que K puede ser más o menos raíz cuadrada de 4 por 16. Es decir, más o menos raíz cuadrada, bueno, ya sacó la raíz cuadrada, sería de 2 por 4 más o menos 8. Entonces ahí veo que la respuesta es esa de ahí. Entonces K puede ser más y menos 8. Este sería, por ejemplo, el caso en que sea menos 8. K igual sea menos 8. Y el que está acá sería el caso en el que K sea más 8. K sea igual a 8. Y en este caso el triángulo sería este que está aquí. Y su área para este valor de K va a ser justamente 16 unidades cuadradas. Y para el valor de K menos 8 en este triángulo sería el valor también de 16 unidades cuadradas. Entonces la respuesta 0. es 0. Porque si sumo 8 menos 8, menos 8, me queda 0. Ya, entonces, ¿alguna pregunta está ahí que gusten hacer? Esa sería la respuesta. Profe, acá abajo en el área del triángulo que puso menos K, eso en el que está en fracción es K, ¿verdad? Arriba. Sí, sí, sí. Por eso que va abajo K cuadrado. Sí, sí, sí. Este es K. Ya. Déjame ponerlo más bonito a ver si no se nota. Este es K. K medios. Esta sería la altura que hace aquí. K medios. Y este menos K era la base. Y esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces sí, te queda K cuadrado sobre 2 y al final despejas K y te queda más menos 8. Entonces continuamos. Ahora, recordemos que cuando yo
cuando vimos cuando vimos sistema de ecuaciones, yo le dije que dos líneas rectas en el espacio pueden solo obtener tres casos. Primero, que las dos sean paralelas. Segundo, que sean la misma, coincidentes. O tercero, que sean intersecantes. Secantes, mejor dicho, que se intersecten entre sí. Entonces, en el primer caso se conocen como paralelas. En el caso B son coincidentes y en el caso C son secantes. Entonces, vamos a ver qué deben cumplir. Por ejemplo, estamos viendo, mejor dicho, no lo puse aquí, pero L1 es igual a A1X más B1Y más C1 igual 0. Y L2 es igual a A2X más B2Y más C2 igual a 0. Entonces, esos son los coeficientes de L1 y L2. Vemos que son paralelas, sí, solo sí. Los coeficientes son proporcionales, es decir, A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2. Que en este caso dicen que vale mu, pero lo importante es que sean iguales entre sí. O dicho de otra manera, que las pendientes sean iguales. O sea, que las dos pendientes, este es el valor de la pendiente. Algo que no vimos, bueno, no lo puse aquí. Pero es que no me gusta aprenderlo, porque se lo puede obtener de esta manera, como les dije, despejando y. Pero si tú despejas y aquí, bueno, en esta fórmula, es que no hemos visto, la pendiente va a ser igual, aquí como puedes ver, es menos a sobre b. Por ejemplo, aquí puedes obtener la pendiente. Esta es la ecuación. Tú puedes obtener la pendiente diciendo que es igual a menos a sobre b. Despejando y. O sea, tú despejas y aquí y te queda que va a ser igual a menos a sobre b. Pero no es recomendable. O sea, si quieres, pues yo me lo olvido siempre. Así que siempre lo que hago es despejar la y. Pero si te gusta aprender, puedes aprender la fórmula. Entonces, aquí podemos ver, por lo tanto, que la pendiente, que si se cumple esto, las dos pendientes de las dos rectas deben ser iguales. Que también es lo que entonces quiere decir que dos rectas son paralelas si las pendientes de las dos rectas son iguales. Ahora, además, si se cumple que ese valor de proporcionalidad que cumplen A1 y A2 sobre B1, B2, también la cumple C, entonces ese es el caso B, cuando son la misma recta. Que como les dije, cuando una recta es múltiplo escalar de la otra. O sea, una recta se obtiene multiplicando por un valor escalar a la otra. Ese es el caso de que sean coincidentes. Y finalmente vamos a ver el caso de que sean intersecantes. Ahora, aquí tenemos lo que ya vimos, que dos rectas paralelas tienen el mismo valor de pendiente. Las pendientes entre dos rectas paralelas son iguales. Y en el caso C, cuando se intersectan, podemos nosotros obtener ese ángulo de intersección entre ambas rectas. Entonces, ¿cómo lo podemos obtener? Pues para eso debemos obtener los valores, los vectores normales, que como ya vimos, los vectores normales son igual a A, B en la ecuación de la recta, donde la recta es AX más BY más C igual 0. Entonces, este sería la recta y este sería su vector normal. Entonces tenemos que sacar los vectores normales de ambas rectas. Y el ángulo lo podemos obtener como el arcoseno del producto punto entre ambos vectores sobre el producto de los módulos de ambos vectores. Entonces, no sé si han visto esto en física, lo que es el producto punto y lo que es el módulo. Entonces, por ejemplo, les voy a dar aquí, o sea, les voy a decir aquí más o menos sea el vector 1. Vámosle n1 igual a a1, b1 y n2 es igual a a2, b2. Entonces, el producto punto no es nada más que a1 por b1 más, ¿qué es que hago? A1 por A2
más B1 por B2. Entonces esto es lo que se conoce como el producto punto. Y el módulo, pues ya eso sí lo hemos visto, aunque no de vectores, que sería, por ejemplo, con el módulo de complejos, sería A1 al cuadrado más 2 al cuadrado, más B2 al cuadrado. La raíz cuadrada. Entonces eso es por si acaso no han visto, aquí está lo que es el producto punto, que es bastante sencillo. Y aquí está el módulo. Entonces con esta fórmula nosotros podemos obtener el ángulo entre dos rectas. Por ejemplo, si me quisieran dar esto de aquí y me dicen obtenga el ángulo de intersección, entonces yo lo que voy a hacer es usar esta fórmula, donde si se dan cuenta lo que debo sacar es el normal de 1 y el normal de 2. Entonces, el vector normal, esperen un ratito, si yo digo... Ya. Entonces el vector normal de 1 va a ser A, donde A es que multiplica a la X, y B es el que multiplica a la Y con los signos, y el normal de 2 sería 2, que es el que está multiplicando la X, y 1 que está multiplicando la Y. Entonces vamos a sacar, ya tenemos los dos vectores, entonces tenemos que sacar esta fórmula en el arco seno. El ángulo entre ellos va a ser igual al arco seno de el producto punto sobre N1 y N2. Entonces, vamos a sacar el producto punto. Como les dije, el producto punto entre N1 y N2 es simplemente multiplicando 3 por 2 más menos 4 por menos 1. Entonces esto es igual a 6 menos 4. Esto es igual a 2. Entonces esto va a ser igual al arco seno de 2 sobre, ahora tengo que sacar los módulos. El módulo de N1 es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esto es igual a 9 más 16, 25. Sí. Es igual a 5. Y acá sería el módulo de N2, que sería igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de 3, no de 5. Entonces es igual a la raíz de 5. Entonces acá te queda 5 raíz de 5. Entonces el ángulo entre ellos va a ser el arco seno de 5 raíz de 2 sobre 5 raíz de 5, que bueno, en este caso no, solo se lo podría calcular con calculadora, porque ningún ángulo conocido da esa respuesta. Ya. Sí, porque 2 de 5 sobre raíz de 5, no, que yo sepa, no hay ángulo conocido. Ya, y así se obtendría el ángulo. Obviamente, aquí, como les dije, falta calcular, usar calculadora para obtener ese ángulo. Pero no lo vamos a hacer porque no hay necesidad. ¿Ya? Lo importante es el producto punto, que es de esta manera, y los módulos, que es de esta manera. ¿Ya? Entonces, si hay una pregunta, pregunten, por favor, ya saben. Si no, para continuar. Entonces, esa es la forma de sacar el ángulo entre dos puntos, dos rectas. Ahora, ese punto de intersección, como podemos ver, en el caso C, hay un punto de intersección, que lo llamaremos P0, X0, Y0. Ahora, ¿cómo obtenemos ese punto de intersección? Pues simplemente es resolver el sistema de ecuaciones lineales que se construye usando ambas rectas. Recordemos que esta es la recta 1 y esta es la recta 2. Entonces construimos un sistema de ecuaciones lineales y lo resolvemos. Para obtener los puntos, el punto X0, Y0,
que ya como sabemos que hay intersección, sabemos que ese sistema va a tener una solución única, va a ser el caso de solución única, y lo vamos a poder encontrar de las maneras que ya hemos aprendido, obviamente recomendable con Gauss-Jordan, pero se lo puede obtener, y de esa manera se puede obtener el punto de corte. Obviamente, como les recordando, en este caso las dos rectas no tendrían solución, en este caso sería el caso de soluciones infinitas, y en este caso sería el de solución única, cuando vimos sistema de ecuaciones lineales. Ya. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino además, tenemos que la pendiente entre rectas perpendiculares, el producto entre sí es igual a -1. O sea, si tengo dos rectas, digamos L1 y L2, y yo sé que hay 90 grados, entonces la pendiente de L1 va a ser por la pendiente de L2 va a ser igual a -1. Entonces es una propiedad que cumplen las pendientes rectas perpendiculares. También podemos obtener lo que se conoce como la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta, es decir, dado un punto 0, x0, y0, que no pertenece a esa recta. Obviamente para obtener una distancia quiere decir que no está en esa recta. En donde tenemos los puntos px, y, x, y que pertenecen a esa recta, que en este caso es la ax más by más c. Entonces podemos determinar la distancia entre ese punto con la recta, que va a ser la distancia que hay cuando tú trazas la paralela, la perpendicular de ese punto a la otra recta, sería la distancia entre este punto y la distancia entre estos puntos de corte. Esa es una forma de obtener esa distancia, es decir, sacaría la perpendicular a esta recta que pase por este punto, hago el corte y de ahí obtengo la distancia entre estos dos puntos. Pero esa forma es muy ineficiente porque hay mucho que hay que hacer. Entonces, otra forma es usando proyecciones de vectores que no sé si, como les digo, no sé si ya lo vieron en física, pero básicamente lo que hacemos es proyectar este vector aquí y usar, no me acuerdo si era con alguna función trigonométrica tal vez, o restar dos vectores, restar este vector con este vector, no me acuerdo exactamente, pero puedes obtener esta distancia. Es que hay muchos métodos en sí. Sí, por eso es que y no es importante, la verdad, ahorita sí no es importante, no es muy importante. Entonces el proceso no es muy importante, pero lo importante es esto, que haciendo todo el proceso vamos a tener que la distancia entre el punto P0, x0, y0 y la recta L cumple esta fórmula. Es decir, el módulo de la recta, si se dan cuenta, esta es la ecuación de la recta, pero de la recta general, pero evaluado en el punto x0, y0, valor absoluto, porque siempre esta distancia va a ser positiva, dividido para la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esto de aquí, se dan cuenta, es el módulo del vector normal de esta recta. Pero bueno, esta es la fórmula para sacar la distancia entre un punto y una recta cualquiera. Por ejemplo, vamos a determinar la distancia del punto menos 2,1 de la recta L que está aquí. Entonces no tenemos nada más que hacer que usar la ecuación, la fórmula que acabamos de ver. Es decir, esta fórmula que está aquí, la distancia de P0 hasta L, va a ser igual a el valor absoluto de esta ecuación, pero evaluada en este punto, es decir, 2 en vez de x menos 2, menos 3 en vez de y1, más 2, que es el que está aquí, valor absoluto, dividido por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces esto es igual a, aquí por ejemplo sería valor absoluto de menos 4, menos 3, más 2. Y acá abajo me quedaría raíz cuadrada de 4 más 9. Entonces esto es igual a, aquí sería menos 7 más 2 menos 5.
sobre, esto sería raíz de 15, no, de 13. Entonces esto será igual a 5 raíz de 13. Aquí podría racionalizar, si gustan, dependiendo del problema. Sería 5 raíz de 13 sobre 13. Entonces esa sería la distancia entre este punto y esta recta. Acá también podemos hacer lo mismo. Es la distancia entre el punto y la recta va a ser igual a la misma fórmula, es decir, la recta evaluada en este punto, valor absoluto, sería 3 por 4 menos 4 por menos 1 más 12, valor absoluto, dividido para la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. No, bueno, sería más menos 4 al cuadrado, igual es lo mismo. Más menos 4 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a, aquí sería 12 más 4 más 12 sobre, esto de aquí es raíz cuadrada de 9 más 16. Entonces aquí arriba me quedaría 24 más 4, 28, valor absoluto de 28, sobre raíz de 25. Entonces el valor absoluto de 28 es 28 y la raíz de 25 es 5. Y esa sería la respuesta, que como podemos ver es la D. ¿Ya? Entonces, Ese valor, profe, una pregunta. Ese valor absoluto es simplemente porque no hay distancia negativa. exacto, ese valor absoluto es porque la distancia no puede ser nunca negativa, correcto. Sí, sí, porque a veces, por ejemplo, acá arriba te quedó negativo y eso no tendría sentido, no puede ser negativo. Entonces por eso se le pone el valor absoluto para que siempre sea positivo. ¿Ya? Entonces esa es la fórmula de distancia de un punto a una recta. También podemos determinar la distancia entre dos rectas. Entonces, ¿cómo determinamos la distancia entre dos rectas? Primero, para sacar distancia entre rectas, primero, de ley, esas rectas tienen que ser paralelas. Por ejemplo, si te piden distancia entre dos rectas, existe esta distancia. Sí, solo sí son paralelas. Porque si no fueran paralelas, las rectas simplemente se cortarían y no existiría esa distancia porque sería cero, porque hay un caso que se corta. Entonces no tiene sentido hacer eso. Entonces solo existen si son paralelas y ahí tú podrías sacar la distancia, que básicamente sería la línea perpendicular, esta distancia que está aquí. Desde un punto que es perpendicular aquí en ambos, esta distancia sería lo que te piden. Entonces, ¿cómo obtendrías esa distancia? Pues bueno, no hay fórmula para sacar distancia entre dos rectas, pero se hace lo siguiente. Se hace simplemente escoger un punto cualquiera, digamos P0, el P0, X0, 0, Y0, de una de las dos rectas y se saca la distancia entre ese punto y la otra recta. Y ya está. Y esa sería la respuesta. Entonces lo que haremos es escoger un punto cualquiera de las dos rectas. Por ejemplo, vamos a coger un punto cualquiera de esta recta y luego vamos a sacar la distancia entre ese punto y esta recta. Y esa sería la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero escoger un punto cualquiera, de los más sencillos, pongámosles x igual 0. Entonces quiero obtener el corte con el eje Y. Entonces quiero obtener el corte con el eje Y, reemplazo x igual 0. Será 3 por 0 menos 2y más 10 igual a 0. Entonces aquí eso se va. Y aquí te queda menos 2y. Lo paso al otro lado. Te va a quedar que 10 es igual a 2y. Y es igual a 5. 10 sobre 2. Correcto, y es igual a 5. Entonces el punto que yo voy a escoger de esta recta es el punto 0,5, que es el corte con el eje Y. Ahora voy a obtener la distancia entre este punto y esta recta. Entonces, esa distancia entre este punto y la recta, digámosle que este es L1 y este es L2, va a ser igual al valor absoluto de menos 3 por 0 más 2 por
Ah, y bueno, como les dije, ¿son paralelas o no son paralelas? Pues saco la pendiente, no lo probé, pero la pendiente 1 sería eh, despejando y, o usando la fórmula que está aquí. Vamos a ver si la usamos mejor. No, esta, menos a sobre b. Ajá, menos a sobre b. Entonces aquí puedo ver que la pendiente, por ejemplo, es menos 3 sobre menos 2. Sí, queda igual. Ajá, ambos queda igual. 3 medios. Y la pendiente 2 sería igual a menos 3 sobre 2, 3 medios. Entonces son paralelas, por lo tanto sí existe esa distancia. Si no, no existiría. Entonces sí existe, entonces todo está bien. Entonces ya reemplazando este punto en la ecuación de la distancia entre el punto y la recta, será igual a 2 por 5. Únicamente en paralela, solo así, ninguna más. Sí, no hay distancia entre rectas que no son paralelas, porque si no son paralelas se van a cortar. O sea, no olvidemos que si no son paralelas se van a cortar. Y aquí no tiene sentido hallar distancia, porque llega un punto en que es cero, básicamente. La distancia entre las dos rectas es cero. O se Entonces, cortan o son simplemente la misma recta y ahí no habría ninguna distancia. exactamente. Bueno, en cuando son la misma sí habría distancia que sería cero, porque son la misma. Pero en cortes no existe. O sea, no hay una distancia, porque va variando. Para cualquiera, si tú escoges, por ejemplo, o sea, dependiendo de dónde escojas, aquí, por ejemplo, una distancia, luego se va haciendo más pequeña hasta llegar a cero, entonces no tiene sentido aquí buscar distancia. Entonces solo hay si es paralela, que es en este caso que está aquí. Entonces si es paralela, sí, siempre que tú pongas aquí, por ejemplo, acá en cualquier punto, esa distancia va a ser igual, esta distancia, esta distancia, esta distancia. Entonces solo en rectas paralelas existe la distancia. Entonces reemplazando, como ya estoy haciendo, es más 7, valor absoluto, sobre raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Esto es igual a, esto es 0. Esto sería 17, valor absoluto 17, sobre 9 más 4. Entonces valor absoluto de 17 es 17. Y acá sobre 13 de nuevo, raíz de 13. Y esa sería la respuesta. O lo puedo racionalizar también, si gustan. Entonces 17 raíz de 13. Bueno, si te pide el problema que lo hagas. 17 raíz de 3 de 13 sobre 13. Entonces esa es la respuesta. ¿Ya? Profe, ¿cuál era la fórmula de la distancia? Es la que está acá. Esta. Es la recta evaluada en el punto x0, y0 dividido para el a más b al cuadrado, que a es el valor que multiplica la x y b es el valor que multiplica la y. Ya, esa es la fórmula de distancia de un punto y la recta. Ya. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver circunferencias. Entonces, eso sería todo de rectas. Vamos a ver circunferencias. Entonces, la circunferencia es un lugar geométrico de puntos en el plano que se encuentran a una distancia constante de un punto fijo o h, k. O sea, estas son las coordenadas del punto fijo O. La distancia r es lo que se denomina como radio y el punto fijo o h, k es lo que se conoce como el centro de la circunferencia. Entonces, en este caso podemos ver que la circunferencia es el conjunto de puntos tales que la distancia entre O y P sea igual a R. Entonces tú, de hecho, puedes con esta definición, diciendo que la distancia de puntos entre O y P sea R, tú puedes determinar cómo sería la ecuación de esa circunferencia. Un proceso un poco, no tan largo, sí un poco tedioso. No, ni tanto. Pero al final te va a quedar esta ecuación que está aquí. Ah, no, aquí está, de hecho. Entonces la forma canónica, entonces como dijimos, el O de h, k, este es el centro y este es el radio, quiere decir que la distancia entre O y P es R,
Es decir, usando la fórmula de distancia, la distancia entre O y P, donde este es O y este es P, tiene que ser igual a R, elevando al cuadrado, me queda esto que está aquí. Esto de aquí es lo que se conoce como la forma canónica de la ecuación de la circunferencia. O sea, esta forma es la ecuación de la circunferencia. Sí, esta es la ecuación de la circunferencia. Y esta es la conocida forma canónica. Ya. Si el centro de la circunferencia es el punto 0,0, entonces la forma canónica va a ser x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Es decir, reemplazo aquí 0 y aquí 0. Me queda la ecuación de la circunferencia en el centro. Ahora, bueno, no hemos visto, no, pero tenemos que esto de aquí de circunferencia es lo que se conoce como una cónica. Entonces las cónicas tienen una fórmula general de las cónicas, que es igual a x cuadrado más b y cuadrado más cx más dy más e, si mal no me equivoco. X cuadrado más bx más c. Y me falta uno. Esperen un rato. ¿Qué me falta? No hay. Bueno, pero esa es la fórmula general. Déjeme ver un ratito. Ya vengo que no lo... Ya. Ah, sí, hay un CXY. Ya. Entonces ya veo cuál es lo que faltaba. Tiene mucho sentido. Entonces, la fórmula general de las cónicas es lo siguiente. Más de x más de y y más f igual a 0. Entonces, cónicas. Entonces, esta es la fórmula general de las cónicas. Todas las cónicas que vamos a ver van a tener esta fórmula, esta forma. Normalmente, bueno, de hecho todo lo que vamos a ver ahorita, este término va a ser 0. Este término va a ser 0. No va a haber, va a existir este término. Porque eso agrega complejidad, bastante complejidad a la cónica. De hecho, lo que hace es rotarla, así que no vamos a tomar en cuenta eso. Pero aquí podemos ver que, por ejemplo, esta es la fórmula general de la cónica, donde esto de aquí casi siempre va a ser 0. En la circunferencia se reconoce que esto es una circunferencia cuando A y B son iguales. Entonces, cuando A y B son iguales, lo que hace es sacar factor común A. Y esta sería la fórmula general de la ecuación de la circunferencia. Sería ax cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0, donde estos valores son iguales a los reales. Por ejemplo, aquí me piden determinar la ecuación general de la circunferencia centrada en O, este punto, y cuyo radio es 3u. Entonces yo sé que la ecuación canónica de la circunferencia, como está centrada en este punto, va a ser igual a x menos 5 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre y igual a 3 al cuadrado
Entonces esta sería la ecuación, la forma canónica de esa circunferencia, centrada en 5, menos 2, y el radio es igual a 3. Entonces aquí elevando, me piden la fórmula general, es decir, esta forma. Entonces para eso yo lo que hago es elevar al cuadrado, sería x al cuadrado menos 5x, no, menos 10x, 10x, más 25, más, aquí sería y más 2, entonces sería y cuadrado, más 4y, más 4, es igual a 9, 3 al cuadrado es 9. Entonces aquí simplemente lo que hago es reordenar x al cuadrado más y al cuadrado, menos 10x, más 4y, luego sería más 25, más 4, menos 9, igual a 0, x al cuadrado más y cuadrado, menos 10x, más 4y, esto sería 29, menos 9, más 20, igual a 0. Y esta sería la fórmula general de esa circunferencia. Entonces, si yo quiero ir de forma canónica a forma general, pues simplemente hago la multiplicación, elevándolo al cuadrado. Y esa, por ejemplo, sería la respuesta en este ejercicio. De la ecuación de la recta tangente. Esto de aquí, dejen ver. Esto de aquí lo hago ya mismo. Que esto de aquí, vamos a verlo ya mismo en recta tangente. Ya, entonces, algo que también es, por ejemplo, ¿qué pasa si te dan la ecuación? Bueno, esa sería la ecuación de la forma, es lo que acabamos de hacer ahorita. Tenemos la ecuación de la forma canónica con centro h, k y cuyo radio es r. Entonces, rompiéndolo el cuadrado, y me va a quedar de esta forma. Me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado menos 2hx menos 2ky más h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado es igual a 0. Entonces podemos relacionarlo, estos términos, con los de la fórmula general cuando a es igual a 1, y de esa manera obtendremos que, recordé que me va a quedar dx más y más f. Entonces d, igualando, deberían ser igual a menos 2h, e igual a menos 2k, y f debería ser igual a h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado. Entonces, sabiendo esto, despejando, yo voy a obtener que, por ejemplo, aquí puedo despejar h, el centro en coordenada en x, va a ser igual a d sobre 2, menos d sobre 2, mejor dicho. K va a ser igual a menos e sobre 2. Y reemplazando esos valores y despejando r, en esta ecuación nos va a quedar que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f sobre 4. Entonces, aquí yo puedo ver lo siguiente, que debido a que el radio es una raíz cuadrada, lo que está dentro del radio debería ser mayor que 0, porque aquí sí estamos hablando únicamente de reales, ya no estamos hablando más de complejos. Entonces, lo que está dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor que 0. Entonces, cuando lo que está aquí dentro es mayor que 0, entonces se concluye que es una circunferencia sin problema, una circunferencia. Pero en el caso de que este radio sea menor que 0, entonces no existe la circunferencia, se ha de interpretarse que es imaginario, porque el radio sería un radio imaginario, entonces no existe en ese caso la circunferencia. Y si en cambio ese valor es justamente igual a 0, entonces tampoco existe la circunferencia, y la ecuación simplemente va a representar al punto h, k. Es decir, esa ecuación solo es verdadera con ese punto. Finalmente, si la ecuación tiene forma general con a no es 1, entonces será necesario dividirla para ese coeficiente para conseguir que a sea 1, para tenerla de esta forma y poder obtener los valores de h, de k y de r, que son los que nos interesan al momento de dibujar una circunferencia.
Entonces tenemos otro ejercicio de la tutoría. Me dicen que la menor distancia que hay entre la recta, cuya ecuación es 4x más 3y igual a 15, y la circunferencia de esta ecuación es, entonces, ¿cómo obtenemos esa menor distancia? Pues nosotros, bueno, no voy a dibujar exacto. Podría intentarlo. Mande. Déjenme dibujar. Voy a intentar. Sería a través del punto centro, que sería 0,0. Y ahí con la distancia entre un punto y una recta. Podría ser así. Exactamente, eso es lo que tenía pensado hacer. Entonces sí, pero tendrías que restarle el radio. No olvides de restarle el radio. Entonces lo que haré es sacar por ejemplo, voy a dibujar este sería la circunferencia. Este punto, si lo dibujo exacto, a ver cómo sería. Sería 0 en X, sería Y5, vamos a ver, 0,5. Y 0 en Y sería 15,15 sobre 4, que es un poco más de 3, un poco menos de 4, algo así. Ya, entonces algo así sería esta recta. 4x más 2y igual a 15. Entonces sí, efectivamente, como dijo la compañera, lo que vamos a hacer es sacar la distancia entre el centro de la circunferencia y la recta. Entonces vamos a sacar esta distancia y vamos a restar el radio, porque obviamente es la distancia entre la circunferencia y, y la recta. Entonces aquí en esta distancia estamos contando esa distancia y aparte el radio, entonces habrá que restar el radio. Entonces lo que vamos a hacer es ese cálculo. Entonces la distancia entre el centro, vamos a este punto P, y la recta. Eso va a ser igual, como ya vimos, a 4 por 0, más 3 por 0, menos 15. Esto es cierto que tiene que estar en forma canónica. En forma general, ¿qué digo? Entonces aquí, por ejemplo, sería menos 15. Aquí sería sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces aquí esto 0, 0. Aquí sería menos 15 arriba. Y abajo sería raíz de 25. Porque 16 más 3 es 25. Entonces aquí nos queda 15 sobre 5, 3. Es decir, esta distancia es 3. Esta distancia es 3, que es la mínima. Pero estoy contando, aparte, este radio. Entonces debería quitarle el radio. Entonces la distancia que me piden va a ser igual a esa distancia que obtuve, menos el radio, que en este caso podemos ver que es 1. Es decir, es igual a 2. Entonces la distancia mínima es 2 en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, eso sería útil para cuando siempre me pidan esto. La distancia mínima entre un punto y una recta se obtendría de esta manera, obteniendo la distancia mínima entre el centro de esa circunferencia. Bueno, la distancia mínima entre una circunferencia y una recta es la distancia entre el centro y la recta menos el radio. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ahora, entonces finalmente también podemos obtener ecuaciones tangentes a circunferencias. Pueden haber tres casos, dependiendo del punto. Si el punto está adentro de la circunferencia, bueno, si el punto está justamente en la circunferencia, entonces existe una recta tangente y el radio es perpendicular a esa recta en dicho punto. Si el punto es exterior, entonces existen dos rectas tangentes. Para el primer caso, sería por ejemplo si el punto está en la recta,
en la circunferencia, entonces si existe una única recta tangente a ese punto. Bueno, recta tangente a esa circunferencia que pase por ese punto. Y justamente en ese punto el radio forma un ángulo de 90 grados con esa recta. Si está fuera, entonces van a existir dos rectas tangentes a la circunferencia que pasen por ese punto. Por ejemplo, sería en este caso estas dos. Y si el punto está adentro, entonces no hay forma de dibujar rectas tangentes. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Me dicen que la ecuación de la circunferencia que contiene los puntos 0,6 y 1,5 y cuyo centro pertenece a la recta es... Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Pues habría varias formas. Entonces, ¿cuál sería la más eficiente? Entonces, tendría que sacar. Cambio. Hay dos formas de hacer este ejercicio. ¿Cuál podría ser la más eficiente? Entonces, creo que es la de ecuaciones. Ah, no conoces el radio. Sacar la distancia entre los puntos. Mm, ¿Por qué sacarías la distancia entre los puntos? Mm, Estoy pensando. Miren, hay una forma. O sea, hay dos formas, mejor dicho. La primera sería expresando todo. Es decir, sabemos que si decimos que el centro es el punto H, K. Ay, el centro es el punto. El centro es el punto H, K. Entonces, ese centro, debido a que pertenece a esta recta, debe cumplir la recta. Entonces, es decir, H más K debe ser igual a -1. Entonces, H sería igual a -K-1. Esa sería una forma, y meter eso en la ecuación canónica sería x menos h al cuadrado más y menos... no, ¿qué estoy haciendo? No, está bien, y menos k al cuadrado más r al cuadrado. No, es igual a r cuadrado que digo. Entonces aquí meto esta h y meto ambos puntos. Y me va a quedar dos ecuaciones cuadráticas con... Me van a quedar dos ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Porque aquí yo meto con tres incógnitas que digo, porque quiero saber cuánto es h. Ah, no, con dos incógnitas me va a quedar, entonces está bien. Entonces mejor es de esa manera. Entonces estoy haciendo esto. Esto es h, esto es k. Esperemos y no se vuelva algo tan feo. H más k es 1, entonces, porque pertenecen a esta recta, entonces h es igual a menos k menos 1. Esta sería la ecuación canónica de la circunferencia. Entonces aquí reemplazo esta h. Sería h menos menos k menos 1 al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces aquí me va a quedar x más k más 1 al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces aquí tengo dos casos. Primero, este punto debe cumplir esta circunferencia. Entonces, por lo tanto, lo que haré es evaluarlo. Primero, el A, evalúo A.
evalúo A. Entonces este punto A lo evalúo en la circunferencia y me va a quedar K más 1 al cuadrado, aquí sería 0, más Y sería 6 menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces debería cumplir esa ecuación. Entonces aquí simplifiquemos. Queda K cuadrado más 2K más 1 más K cuadrado eh, menos 6K, no, menos 12K más 36 es igual a R cuadrado. Te va a quedar aquí 2K cuadrado. 2K cuadrado más 10K más 37 es igual a R cuadrado. Entonces es una ecuación. Y la otra sería evaluando B. Entonces evalúo B en esta ecuación, que sería 1,5 y me va a quedar 1 más K más 1 al cuadrado más 5 menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces aquí yo tengo que me va a quedar K más 2 sería K al cuadrado más 4K más 4 más aquí elevando esto al cuadrado me queda K cuadrado. Tal vez quede algo bonito. Ahora vamos a ver. Entonces K cuadrado menos 10K más 25 es igual a R cuadrado. Entonces que me queda 2K cuadrado menos 10K más 4K. Menos 10K más 4K es menos 6K. Y más 29 igual a R cuadrado. Entonces lo que haré aquí es igualar R cuadrado en ambos lados. Entonces esto, o sea, igualar R cuadrado, mejor dicho. Me va a quedar 2K cuadrado más 10K más 37 es igual a 2K cuadrado menos 6K menos 6K más 29. Entonces aquí se va el 2K cuadrado. Y entonces este lo paso a sumar. No, no, algo está mal. Déjenme revisar, que parece que algo está mal. Ah, ya vi mi error. Nadie se dio cuenta que aquí 12K más 2K es menos 10K. Aquí es menos 10K. Aquí debe ser menos 10K. Ya. Entonces, dejen ver por si acaso hay otro error. 6K cuadrado. Entonces aquí sería ya, parece que todo está bien. Entonces este de aquí, este menos 10K paso al otro lado a sumar. Te quedaría 4K de este lado. Y del otro lado me quedaría 37 menos 29, que sería 18, no, 8. Ajá, 8. Entonces K es igual a 2. Entonces con K igual a 2 yo puedo obtener H. H es igual sería menos 2, menos 1, menos 3. Ya tengo K, ya tengo H. Y en cualquiera de estas dos ecuaciones podría obtener R. Entonces, por ejemplo,
R lo tengo en esta de aquí. Entonces reemplazo K igual 2. Sería 2 al cuadrado, menos 10 por 2, más 37 es igual a R cuadrado. Entonces aquí sería 8 menos 20 más 37 igual a R cuadrado. Entonces esa resta me va a quedar 12 más 37, 49. Entonces R cuadrado es igual a 49. R es igual a 7. Entonces ya tengo los elementos. Entonces eso finalmente puedo decir que esa circunferencia, no tengo espacio acá, ¿no? Va a tener acá arriba. Entonces la ecuación de la circunferencia va a ser igual a x menos h. H es menos 3, sería x menos menos 3. Entonces x más 3 al cuadrado más y menos k. K es 2, entonces y menos 2 al cuadrado, y eso es igual a 7 al cuadrado. Entonces esa sería la ecuación de la circunferencia. En forma canónica faltaría llevarla a la forma general. Entonces esto sería, por ejemplo, sería x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí sería más 6x menos 4y. Y aquí sería 9 más 4 menos 49. Esto sería 13 menos 49. No, a ver, algo. Pero me sale K igual 2 y h igual menos 3. Y por lo tanto R cuadrado tiene que ser 49. R de 7. Entonces, 3x más 4y. Que no me va a quedar 12. Está muy raro. Menos 13 aquí. ¿Estará bien el ejercicio? ¿Por qué? Entonces aquí me queda 4k y 37 menos 29 es 8, si está bien eso. Entonces k tiene que ser 2. Y y tiene que ser... Y acá esta resta me queda 37. Menos 10 por 2 es menos 20. Y 8 menos 20 es 12. No está bien. Es una cara. Me debería quedar más 9, más 4, menos 30 menos 49. Sería 13 menos 49 y eso es menos 37 igual a 0. Y esa sería la respuesta. Entonces tengo que revisar eso. Profe, R no vale 5. ¿Por qué R valdría 5? Porque la suma da 25 y sacando la raíz da 5. Esta suma da 25, da 25. Ah, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque aquí es 37 menos 12, no más 12. Ahí sí. ¿Por qué no me avisaste antes? Ya no importa. Gracias.
Entonces aquí es 25, aquí es 5. Correcto, tienes toda la razón. Entonces aquí sería... Entonces esto está mal. Bueno, solo es el final básicamente. Ya para terminar bien. Entonces aquí es 5. Entonces aquí es 13 menos 25. Que es menos 12. Ahí está. Ya, y es menos 12. Entonces la respuesta es 6x menos 4y. La E. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta. Entonces, ¿vieron lo que hice? Lo que hice fue primero evaluar, dejar el centro, usando la ecuación de x más y, en función de h y k. Luego ahí reemplacé ese valor de h que obtuve. Y luego evalué a, porque como cumplen la ecuación, entonces a evaluado en esa ecuación me la debe cumplir. Y me queda esta ecuación. Y si yo evalúo b, me queda esta ecuación. Entonces ahí hago la igualdad entre ambas. Me queda que k es 2, que h es menos 3, acá en esta ecuación. Y luego reemplazo en una de ellas cualquiera dos y obtengo que r es 5. Y ya tengo la ecuación de la recta y ya obtendré la ecuación de la canónica. De la ecuación canónica y de la general. Ya, entonces vamos a hacer otro. Me dice que dada la circunferencia que obtenga esta ecuación, que obtenga las rectas tangentes a ellas y que además sean paralelas a esta ecuación de la recta. Entonces, tengo esta ecuación. Tengo que obtener las rectas que sean tangentes a ella. Tengo esta es la recta, y que sean paralelas a esta ecuación, a esta recta. Entonces lo que haré, a ver qué es lo que podría hacer. No es con distancia, puedo poner el... O sea, yo sé que sean paralelas, la pendiente de esas rectas debe ser de esta forma. Debería ser, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Sería menos 1 sobre 1, menos 1. La pendiente sería menos 1. Entonces tengo que... Tienen que ser las ecuaciones, tienen que tener esa tangente, esa pendiente, mejor dicho, y tienen que aparte pasar por la recta, la ecuación. Entonces, allá, no, a ver. No, a ver, ¿cómo lo podría hacer? Déjenme pensar un rato, que creo que no es con distancia. Puede ser que el corte sea 1. Entonces tienen que ser de la forma x más y. Ya sé que podría ser. Tienen que ser de la forma x más y más k igual a 0. Entonces esas rectas tienen que tener esta forma, donde k puede ser un valor que va a variar, ya que en este caso la pendiente en este punto sería este de aquí, sería menos 1. K puede ser un valor que varía de 0, de menos infinito a infinito. Entonces lo que yo necesito es que la distancia entre esta recta y el centro sea igual al radio. Entonces vamos a sacar la forma canónica. La forma canónica de esta recta, de esta ecuación, sería x al cuadrado. Aquí podrías completar cuadrados o usar esta fórmula. Que está aquí. Entonces, podríamos usar la fórmula. Ahora usemos la fórmula directamente. Entonces, por ejemplo, sería x menos, sería h sería menos d sobre 2, d es este, entonces sería, no me sirve la fórmula a mí. Completo cuadrados, no me gusta usar fórmulas, completamos cuadrados, entonces x menos 12, aquí sería más y cuadrado, más 10y, menos 11, igual a 0. Entonces aquí lo que puedo, bueno, el 11 lo paso al otro lado, mejor dicho, igual 11. Entonces aquí, para completar cuadrado, sería la mitad de 12, 6 al cuadrado más 36.
es más 36 acá. La mitad de 10 es 5. 5 al cuadrado es 25. Entonces más 25 acá también. Yo puedo ver que aquí es x menos 6 al cuadrado más y más 5 al cuadrado es igual a 11 más 36 más 25. No lo calculo por ese caso. Entonces 72. Ya, esa sería la ecuación, la ecuación canónica de esta circunferencia. Entonces pasa, entonces 36, 25, 11 más 36 más 25 es 72, y esa sería la ecuación. Entonces lo que necesito es que la distancia, digamos que esta recta es LK, dependiendo del valor de K. La distancia entre el centro y la LK tenga que ser igual al radio, es decir, raíz de 72. Entonces eso necesito. Esta distancia sería igual a el centro. Como podemos ver, el centro es 6, menos 5. Ese es el centro de la circunferencia. Entonces podemos ver que esa distancia va a ser igual a el valor absoluto de x, de la ecuación evaluada en este punto, es decir, 6 menos 5 más k sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1 y 1. Y eso tiene que ser igual a la raíz de 72. Entonces esto quiere decir que la distancia es igual, aquí esto sería 1 más k sobre raíz de 2 es igual a raíz de 72. Entonces 1 más k, valor absoluto, debe ser igual a raíz de 72 por 2. Entonces esto de aquí, 72 dividido para 2 es 36. Entonces esto es igual a 4 por 36. 36 es 6 por 6. Entonces sería 4 por 36. Esto es igual a 2 por 6. 16. No, 12. Claro, porque 72 por 2 es 144. Eso quiere decir que el valor absoluto de 1 más k tiene que ser igual a 12. Por lo tanto, tengo dos casos. Que 1 más k sea igual a 12. O, ¿cuál es el valor absoluto? No, que 1 más k sea menos, o que 1 más k sea menos 12. Entonces, en este caso tengo que k tiene que ser 11. Y en este otro caso tengo que k debería ser menos 13. Y esas son las soluciones. ¿Ya? Entonces, así se resuelve. Recordando, entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo hice la ecuación de la recta general, que es paralela a esta recta. O sea, una ecuación que tiene la misma pendiente, con una variable k, ya que es mientras varíe k, es como que suba o baje la recta, pero mantenga la pendiente constante. Entonces lo que hago es variar esa ecuación. Bueno, lo que hago es obtener el centro, que es completando cuadrados. El centro es 6, menos 5, y lo que necesito es que la distancia entre esta ecuación, entre centro y esta recta, sea justamente el radio. Por eso hago esa igualdad. Entonces despejo y me queda que 1 más k, valor absoluto, debería ser 12. Entonces tengo dos casos, que 1 más k sea 12, en cuyo caso k es igual a 11, o que 1 más k sea menos 12, cuyo caso k es menos 3. Y en ambos valores de k me cumple la respuesta. Entonces, si graficamos esto, sería algo así, por ejemplo. No sé si sea tan exacto. Esta sería la ecuación, digamos, L. Entonces, una recta sería aproximadamente por aquí. Y la otra recta sería por acá, digamos. Entonces no es exacto, pero hay una idea. Ya saben, si tienen preguntas pueden hacerla. Entonces,
Por ejemplo, esta sería la forma de resolver este ejercicio. Ya, vamos a hacer otro ejercicio que nos mezclan ahora. Aquí no es 2, aquí es igual. Nos mezclan complejos. Sí. Es igual, no, es igual a 2z. Aquí me comí el igual. Entonces nos mezcla complejos y nos piden hallar la ecuación del lugar geométrico. Entonces, sabemos, por ejemplo, digamos que el complejo es igual a x más y. Recordamos que un complejo tiene parte real y parte imaginaria. Entonces lo que necesito es que x menos 1 más y, valor absoluto, sea igual a 2 veces. Sería z, sería x más y más 2 y. Entonces necesito que estas dos cosas se cumplan. Hago básicamente la suma de, bueno, la resta entre z y menos 1, donde yo digo que z es igual a x más y, parte real, parte imaginaria. Entonces lo que hago aquí es obtener el módulo. Sé que el módulo es igual a x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2 veces. También aquí obtengo el módulo x al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Entonces aquí lo que haré es elevar al cuadrado ambos lados. Me va a quedar x menos 1. Aquí mejor rompo lo del cuadrado. Queda x al cuadrado menos 2x más, no, sí, está bien, más 1 más y cuadrado es igual a 4 veces. Me queda x cuadrado más y cuadrado más 4y más 4. Entonces esto me queda entonces aquí me quedaría x cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado es igual a 4x cuadrado más 4y cuadrado más 16y más 16. Entonces 0. Y aquí puedo despejar para tener una ecuación canónica. Me va a quedar 3x cuadrado más 3y cuadrado. Entonces luego más 2x más 16y más 15. Entonces esta sería la ecuación canónica. Entonces lo que hago ahí es dividir para 3 para que me quede la ecuación canónica de la mejor manera. Entonces aquí sería x cuadrado más y cuadrado, divido todo para 3, más 2 tercios de x más 16 tercios de y más 5. Entonces esa sería la forma, la fórmula general. Puedo ver ahí que es una circunferencia, que esto que está aquí va a generarme una circunferencia en el plano complejo, centrada. Entonces aquí puedo completar cuadrados que se hace un poquito más complejo. Déjame ver si está bien hasta ahí. Ajá, hasta ahí está bien. Entonces lo que hago es completar cuadrados más 2 tercios x. Entonces este menos 5 lo paso al otro lado. Queda más 5, ¿no? Ajá, queda más 5. Entonces menos 5 aquí lo paso. Entonces aquí completo sería la mitad, un tercio más al cuadrado es un noveno. Sería más un noveno para no variar la ecuación. Más aquí sería y cuadrado más 16 tercios de y más sería la mitad 8 tercios al cuadrado 64 tercios, 64 novenos que digo. O sea que sería 64 novenos. Y finalmente hago esta suma, que sería 64 más 1, 65. 65 menos
Sería 5 por 9, 45, 20. 20 novenos. Entonces, finalmente, esta ecuación va a ser igual a x más 1/3 al cuadrado más y más sería 8/3 al cuadrado es igual a 20 novenos. Y ahí puedo ver que esta ecuación en números complejos, aquí como les digo hay un igual, o sea es z menos 1 igual 2 veces z más 2i. Entonces esta ecuación en el plano complejo me va a representar una circunferencia centrada en 1/3, 8/3 y cuyo radio sería igual a raíz de 20 sobre 3, que sería 2 raíz de 5. Radio es igual a 2 raíz de 5 sobre 3. Y esa sería la respuesta en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta que gusten hacer? Entonces, hay más ejercicios. Bueno, hay uno más nomás. ¿Alguna pregunta? Entonces, denle aquí para ver si se los dejo planteados. A ver si lo terminamos. La ecuación de la recta que es tangente a la curva en el punto. Entonces, necesitamos que sea tangente. Entonces, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? En el punto 3,4. Entonces, yo lo que haría la ecuación en este punto sería igual a y m x más b. Entonces, es decir, quiero sacar b. La pendiente no sé cuánto vale. Sería 4 es igual a m por 3 más b. Entonces, aquí sería, por ejemplo, pero dependiendo del valor de m, va a valer el b, el corte. Entonces, creo que lo mejor sería... No, es que no sé cuánto vale la pendiente. Déjenme pensar un rato. Mejor veo cómo es que se hace por si acaso. Porque ya se acabó la clase. Me gustaría ver. Ujú. Tal y como pensaba. Perdón. Entonces vamos a ver. Les voy a dejar planteado. Igual está en el libro resuelto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este sería lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces queremos que sea tangente en este punto. Entonces lo mejor que hay que hacer, lo mejor y el más sencillo, es sacar la recta, es la pendiente que está aquí del radio a ese punto. Entonces esta pendiente, digamos que es pendiente del radio, y no olvidemos que esta pendiente va a ser perpendicular al radio, a la pendiente del radio. Entonces, usando la fórmula de pendientes perpendiculares, podemos obtener la pendiente de esta recta. ¿Cómo lo haríamos? Pues, por ejemplo, la pendiente del radio, podemos ver fácilmente que sería, este es el punto 3,4. Sería 4/3. Profe, disculpa que le interrumpe. Sí. Yo tengo ahorita clases de física, ¿me puedo Sí, retirar? sí, claro. Los que tienen física se pueden retirar. Sí, no, por supuesto.
Solo quería terminar esto de aquí. Entonces esta sería la pendiente del radio. Entonces la pendiente de la recta por la pendiente del radio es igual a menos 1. Esto quiere decir que la pendiente es igual a menos 1 sobre la pendiente del radio, es decir, igual a menos 1 sobre 4 tercios, menos 3 cuartos. Y ya tienes la pendiente de la recta, ya tienes un punto y simplemente con el punto pendiente, que sería y menos y0, es igual a m por x menos x0. Entonces aquí yo reemplazo la pendiente, que ya la sé, y el punto. Sería y menos 4 menos 3 cuartos sobre x menos 3. Y esa sería la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta. Voy a dejar de grabar. ¿Alguna pregunta? Si no...